Génesis 25, por favor, en su Biblia. Cuando nosotros hablamos de un legado, lo que usualmente pensamos o deberíamos pensar es en el aporte de esa persona durante toda su vida. Cuando hablamos que una persona está dejando un legado, debemos analizar la vida de la persona para ver el tipo de legado que ese individuo está dejando. En Génesis 25 la Biblia nos habla de los últimos días, la etapa final de Abraham. Debemos recordar que cuando nosotros analizamos la vida de Abraham, lo hemos venido haciendo varios meses durante el desarrollo de la enseñanza del libro de Génesis. Nosotros podemos recordar que allá en Génesis 12 Dios le llamó a Abraham. Este hombre respondió al llamado, pero lo hizo con algo de desobediencia porque no fue sino hasta cuando murió su padre que finalmente Abraham llega a la tierra prometida. Podemos recordar al final del capítulo 12 que este hombre, Abraham, actuó con desconfianza. En vez de confiar en el Señor, en un momento dado él llegó a descender a Egipto con toda su familia porque tenían hambre. Podemos recordar en la vida de Abraham, allá en Génesis 13, que Abraham se dio cuenta del error, se dio cuenta del pecado, de la falta y llegó a subir otra vez de Egipto, llegó a subir en su vida espiritual, se puso bien con el Señor y retornó otra vez a la tierra prometida. Al final del capítulo 13 de Génesis, vemos a un hombre que llegó a obedecer completamente a Dios. Dios le había dicho que se aparte de toda su parentela, pero todavía quedaba una unión equivocada con su sobrino Lot. Y a través de una circunstancia, finalmente Abraham toma la decisión de obedecer a Dios apartándose de Lot. Recordamos allá en Génesis 14 que Abraham salió a la guerra por defender a su sobrino Lot y salió con 318 hombres para luchar con un ejército innumerable. 5 reyes se habían reunido para luchar y apoyándose en Dios, Dios le dio la victoria a Abraham. Recordamos en Génesis 16 que quiso ayudar a Dios y Dios le dijo que iba a nacer un hijo y Abraham y Sara establecieron un plan donde Abraham iba a unirse a su esclava, a la esclava de Sara y a través de ella tener a Ismael. Y mostró que en ese momento mostró a Abraham que él prefería hacer las cosas a su manera y así lo hizo y recibió las consecuencias de hacerlo mal. Recordamos en Génesis 17, ya pasados años, que no nacía todavía Isaac y Dios habló que iba a nacer Isaac. La reacción de Abraham y la reacción de Sara fue reírse, dudando de lo que Dios había prometido. Recordamos también en Génesis 18 que Abraham mostró un ejemplo en torno a su obediencia. Cuando Dios le vuelve a prometer que tendrá un hijo, y Dios le dice, y Abraham se apoya ahora sí en esa promesa y él llega a confiar en él y ser un ejemplo para su familia en torno a esto. Recordamos en Génesis 20 que Abraham se encuentra en un momento difícil en su vida y por segunda vez llegan a ir a Egipto y Abraham obliga a su esposa Sara a que mienta y diga que es la hermana para que no le vaya mal a Abraham, y otra vez es esclavizado por un antiguo pecado, el pecado de la mentira. Luego vamos a Génesis 21 donde nos encontramos hablando a Abimelech y a Abraham. Y Abimelech dice, yo sé que todo lo que haces tú, Dios lo hace en ti, porque es evidente que Dios está actuando en tu vida. Un tremendo ejemplo, un ejemplo contundente de cómo este hombre estaba creciendo en su vida cristiana.
Luego en Génesis 22 observamos una expresión de una fe gigantesca, donde Abraham está dispuesto a dar la vida de su hijo, de su único hijo, en sacrificio allá en el monte Moriah. Luego vemos en Génesis 23 a Abraham comprar una cueva que va a servir para enterrar a su esposa Sara, que ha muerto. Y vemos cómo él llega a negociar la compra de esa cueva y lo hace con tremenda sabiduría y con tremenda legalidad. Y nos enseña a negociar con una tremenda honestidad cuando él compra eso. Observamos en Génesis 24 que Abraham llega a ver como algo importante de parte de él escoger a una esposa para su hijo, y va a utilizar a su criado para viajar a la tierra donde vivía Abraham antes, para escoger esta mujer para su hijo. Finalmente en Génesis 25, versículo 1, la Biblia dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksab, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim, Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Sabemos por el primer libro de Crónicas que Setura era una concubina. Observamos que cuando se muere la esposa de Abraham, van a pasar 37 años de viudez y Abraham llega a volver a casarse otra vez con Setura, quien era una concubina. Y de ella van a nacer 6 hijos. Algunos van a ser pueblos importantes. Madián, por ejemplo, los madianitas, que en más de una vez metieron en problemas y en dificultades al pueblo de Israel. Un nuevo matrimonio. Al final de sus días, observamos que esto llega a suceder en la vida de Abraham. Pero más significativo que eso es lo que ocurre en el verso número 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Vemos que con cuánta responsabilidad y sabiduría Abraham llega a tomar la decisión de que los bienes materiales no van a ser un problema para su familia. Llega a ser responsable en vida de cómo se va a distribuir la herencia, y él mismo personalmente distribuye la herencia a sus hijos para que esta herencia no llegue a causar conflicto cuando él muera. Nosotros deberíamos aprender así. Y aun cuando no es el tema más importante, observamos tremenda sabiduría de parte de Abraham, que toma la decisión de solucionar todas las cosas en torno a la riqueza que él tenía, para que eso, después de que él muera, no llegue a causar problemas entre los hijos. Pero lo más importante es la distinción que Abraham hace entre sus hijos. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Dio algunos regalos, dio alguna herencia a sus otros hijos, pero la mejor parte, la herencia más grande, la dio a Isaac. Abraham no está haciendo distinción entre los hijos porque ama más a uno que a otro. La distinción está hecha porque Isaac es el hijo de la promesa. A través de Isaac va a venir toda la línea espiritual. Nosotros somos parte de esa línea espiritual. Jesucristo va a nacer de esa línea espiritual. Nosotros, todos los creyentes, todas las personas que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como Salvador personal, sin ser judíos, somos parte de esa descendencia espiritual que podemos rastrearla hasta Isaac. Abraham hace distinción entre sus hijos.
Mientras Abraham en su vida, en los altibajos de una vida espiritual, donde observamos por varios momentos a Abraham mentir y tener relaciones con alguien que no es su esposa y equivocarse muchas veces en su vida espiritual, llegar a pecar en varias áreas de su vida y en varias ocasiones. Por otro lado, observamos su fe, su obediencia. Y observamos sobre todo sus prioridades. La prioridad de Dios era Isaac. Dios había planeado bendecir a la nación de Israel, formar a la nación de Israel a través de Isaac. Y con el paso del tiempo, Abraham entendió esto. Y ahora las prioridades de Dios eran las prioridades de Abraham. Abraham se dio cuenta que Isaac era el hijo de la promesa. Y para cuidar que eso se realice, porque de Isaac va a salir la nación de Israel y todos ellos van a vivir en la tierra prometida, para Abraham garantizar que todo eso suceda, va a dar dones, va a dar regalos a los demás hijos y va a enviarlos lejos para que no lleguen a causar conflicto o competencia con Isaac. Quizás Abraham está pensando en los problemas que Ismael, uno de sus hijos, produjo en la vida de Isaac. Pero Abraham, lo cierto es que Abraham en este momento hace suyas las prioridades de Dios. Ahora lo que Dios quiere hacer, el plan de Dios, ahora es el plan de Abraham. ¿Cuál es el legado que usted va a dejar a su familia? Vemos a través de estos 15 puntos un desarrollo en la vida de Abraham. Cosas buenas y cosas malas. Pecados y obediencia y santidad por otro lado. Describe muy bien lo que nuestra vida llega a ser muchas veces. Pero lo cierto es que al final, los últimos años de su vida, Abraham llega a tener un crecimiento espiritual tremendo. Y ahora se registran cosas, sigue siendo pecador, sigue equivocándose, pero se llega a registrar la fortaleza de este hombre en torno a lo espiritual. Cuando una persona muere, usualmente en la lápida, uno llega a poner alguna frase. Querido esposo, buen padre. Y a veces es un buen momento para mentir un montón, porque fue un tremendo mal ejemplo, pero en la frase uno, buen esposo, cuando, qué buen esposo ni qué buen esposo, o buen padre cuando realmente no fue. ¿Qué diría su epitafio? ¿Qué diría su epitafio? ¿Qué diría nuestro epitafio? ¿Por qué seríamos recordados nosotros? Si nosotros partiríamos hoy de este mundo, ¿por qué nos recordarían? ¿Qué característica buena o mala tendría mayor importancia? ¿Cuál es nuestro legado? El versículo 7 resume la vida de Abraham con estas palabras. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Ese es el epitafio de Abraham. Por esto iba a ser recordado este hombre. Observamos que el versículo 8 empieza diciendo, y exhaló el espíritu. Fue una muerte natural. El versículo 8 continúa diciendo, en buena vejez.
¿Sabe la vejez? Para aquella persona anciana, la vida llega a ser una vida de amargura, queja y pesimismo. A veces esa es la realidad de los ancianos. Llega a ser un momento donde cuesta vivir, donde estoy viviendo con el único objetivo de vivir una vida amargada, con quejas y con pesimismo. ¿Cuán diferente Abraham? En buena vejez. Eso no significa que no tenía un problema de salud. Eso no significa que él no tuvo que experimentar las cosas que los ancianos llegan a experimentar en torno a su salud. Pero hay un énfasis importante acá. Es buena vejez. ¿Cómo va a terminar usted los últimos años? ¿Qué tipo de anciano usted va a ser? ¿Un anciano amargado? ¿Quejándose en todo momento? ¿Ya no viviendo, sino sobreviviendo? Nadie niega que la vejez, que con la vejez vienen problemas de salud. Algunos tremendos, algunos difíciles, algunos complicados, difíciles de soportar. Aquí tenemos un anciano del que se nos dice que tuvo una buena vejez. En la vejez uno no puede comer todo, no puede hacer todas las cosas. Y usted, si tiene más de 45 años, ya va a empezar a notar ciertas cosas. Ya ciertas cosas que come, ya no. Cuando me iba de viaje a Santo Domingo, siempre paraba en uno de los pueblitos ahí y venía comprando comida, cerdo y cosas así. Y me iba y traíamos y comíamos en casa con Vero en la noche y todo eso. Wow, ya no puedo hacer eso. Si quiero tener una mala noche, no puedo hacer eso. No puedo jugar todo el día fútbol porque ya la cosa ya no funciona igual. Ayer que jugamos fútbol, wow, estaba en la cama muriéndome un rato por demasiado esfuerzo. La cosa va cambiando. El cuerpo va cambiando. Las enfermedades se hacen presentes mientras avanzamos en años. Pero cuando una persona ha cultivado una relación cercana con Dios, puede llegar a tener una buena vejez a pesar de los problemas y dificultades de salud. Hermano, nuestra vejez, la calidad de vejez que vamos a tener, la decidimos hoy, que somos jóvenes y bellos todavía. No cuando seamos viejos. La buena vejez se la decide hoy. En lo físico, en lo espiritual. Hoy decidimos qué tipo de vejez vamos a tener. Si cultivamos nuestra relación con Dios, eso va a producir un efecto tremendo, una perspectiva de vida totalmente distinta, una manera de ver los problemas y aún los problemas graves de salud de manera totalmente distinta. Y aunque va a doler y aunque puede ser años difíciles en nuestra vida, cuando hay una perspectiva cristiana correcta que no se la ha desarrollado en un día, sino es el resultado de un caminar diario durante años en nuestra vida cristiana, a pesar de los achaques, uno puede tener buena vejez. Uno va a saber que es útil, que Dios nos tiene todavía aquí aún de viejos, porque tiene un propósito a través de nuestra vida. Porque no tenemos a gente que está orando para que se muera rápido porque está sufriendo mucho, sino porque esa persona tiene una buena vejez, porque la ha cultivado en sus años de juventud y de adultez. El verso 8 llama a Abraham anciano. 175 años tenía Abraham cuando murió. 175 años. A los 75 años llegó a la tierra prometida.
Vivió, es decir, 100 años en la tierra prometida. Era anciano. Y aún siendo anciano, tuvo buena vejez. Y luego el texto en el verso 8 dice, y lleno de años. La Biblia, la otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice, luego de una vida larga y satisfactoria. La frase lleno de años se traduce con la frase vida larga y satisfactoria. Eso significa lleno de años. No es que tenía muchos años y era viejo, no tiene esa implicación. Tiene la idea de tener una vida extensa, sí, pero una vida satisfactoria. Y yo le pregunto, ¿está satisfecho con su vida? ¿Se siente satisfecho con su vida hoy? Estamos en una cultura donde se nos bombardea con la idea de que todos los días debemos estar insatisfechos. Todos los días va a haber una razón para quejarse. O nos quejamos por los políticos, o nos quejamos por las cosas del trabajo, o nos quejamos por la lluvia, o nos quejamos por el sol, o me quejo porque necesito una televisión de 60 pulgadas cuando solo tengo una de 50, cuando me quejo por el carro viejo que tiene 2 años y quiero un carro nuevo, porque me quejo de la esposa porque no es la que debe ser, me quejo del esposo, me quejo de los hijos, me quejo de cualquier cosa. Porque estamos en una cultura que influye en nosotros para vivir quejándonos, no para vivir satisfechos, no para pensar en lo que tenemos, sino para pensar en lo que no tenemos. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido. Con eso no se nace, hermano. Es algo que se aprende. Es decisión de cada uno de nosotros aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. La Biblia no está en contra del progreso espiritual o económico, no está en contra. La Biblia habla de la prosperidad, de que Dios desea que prosperemos. Pero mientras eso ocurre, o si eso llega a ocurrir o no, yo debo aprender a estar contento con mi situación. Cuando nos paramos ahí en la puerta de entrada de la iglesia y nos ponemos a saludar con la gente que entra al templo, al primero o al segundo culto. Hermano, ¿cómo está? Ay, no más, sufriendo. Los problemas son parte de la vida. A algunos les toca cosas grandes, a otros les toca cosas no tan grandes. Pero debería ser otra la actitud. ¿Cómo está, hermano? Gozoso. ¿Cómo está usted? Bendecido. Porque sé que aun cuando cierta cosa pueda ser complicada en mi vida, esté enfrentando un problema difícil en mi vida, mi Señor no me ha dejado y mi Señor me va a ayudar a salir de esta circunstancia. Así es que no tengo razón para estar insatisfecho. Puedo estar gozoso, puedo sentirme bendecido. Porque aun cuando pasamos por problemas, Dios está con nosotros. Eso no lo tiene otras personas. Eso no lo tiene el mundo. Ellos no pueden decir que tienen a Dios. Pueden ser religiosos, pero el que tiene a Dios es aquel que ha recibido a Cristo como Salvador. Así es que, hermano, debemos aprender esta lección. Dejar de quejarnos por todo lo que no tenemos, por todo lo que nos sucede, y aprender a vivir a veces con poco
aprender a vivir a veces con mucho. Una vida larga y satisfactoria. Ese es el epitafio de Abraham. Buena vejez, anciano, lleno de años, lleno de una vida larga y satisfactoria, porque había aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación. Recuerde que los problemas de Abraham no fueron menores. De hecho, fueron más grandes que todo lo que nosotros hayamos experimentado. Su hijo unigénito iba a morir. Su esposa falleció. Fueron tremendos los problemas que este hombre pasó. Pero cuando se describe la vida de este individuo, se llega a decir una vida larga y una vida satisfactoria. Tomemos la decisión de dejar de quejarnos. He aprendido, pidámosle a Dios que nos ayude a aprender a dejar de quejarnos por todo lo que nos hace falta, por todo lo que no tenemos, y aprendamos a ser agradecidos por las cosas que sí tenemos. Hermano, a veces sus quejas pueden tener nombre y apellido. Puede ser un hijo, puede ser una esposa, puede ser un esposo. Cualquiera que sea su situación, nosotros necesitamos aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos da. Hay una última frase en el epitafio de Abraham. Al final, en el versículo 8 dice: y fue unido a su pueblo. Y cuando yo lo leí, he leído un montón de veces este versículo, pero cuando estaba estudiando eso, vi algo que antes no había visto. ¿Qué pueblo? ¿A qué pueblo se refiere? Uno puede pensar al pueblo de Israel, lo cual sería una equivocación, porque la primera persona que compone el pueblo de Israel es Abraham. Con él se va a desarrollar, él es el primero que está siendo el que desarrolla la nación de Israel. Así es que obviamente unirse al pueblo no es una referencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no existe. Se está creando, formando recién el pueblo. Y cuando me di cuenta de esto me puse a estudiar la frase, unido a su pueblo. Y aprendí que esa frase significa, tiene la idea de una vida continua junto a amigos que han partido antes. Esa es la idea de la frase. Es decir, Abraham iba a morir, pero solo su cuerpo iba a morir. Su alma y su espíritu tenían una vida continua. Su alma y su espíritu se iban a unir con otras almas y otros espíritus de creyentes en Cristo, de personas salvas que habían muerto antes de Abraham. Con la muerte no termina la vida, hermano. No termina. Es la terminación del cuerpo. El cuerpo va al sepulcro, al cementerio, y va a hacerse polvo. Pero el alma y el espíritu, lo que somos en verdad como personas, eso no muere. Cuando el cuerpo muere, el alma y el espíritu va a uno de dos sitios. Si esa persona ha recibido a Cristo como Salvador personal, va a la presencia de Dios. Cuando esa alma y ese espíritu no ha recibido a Cristo como Salvador personal, va a un lugar de tormento que todavía no es el infierno, pero es un lugar de tormento. Lucas 16 nos dice esto. Murió Lázaro,
murió el rico. Y muertos, Lázaro pensaba, el rico sabía que tenía hermanos, el rico sentía el dolor de estar ahí en el sitio de tormento. El rico le pidió a Abraham que mande a sus hermanos a que les testifique para que no vengan a este lugar. Él recordaba, él pensaba, él hablaba, él sentía, era una persona, porque lo que nos hace personas es nuestra alma y nuestro espíritu. El cuerpo simplemente es el estuche. Fue unido a su pueblo, su alma y su espíritu. No dejaron de vivir porque el alma y el espíritu no mueren. Continuaron viviendo junto a Dios. Fue unido con otras personas que antes de Abraham habían puesto su fe en él. ¿Qué pasó con el cuerpo? Versículo 9. Observe. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nabaiot, luego Sedar, Adbel, Mitsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Observa, Isaac habitó en el pozo junto al viviente que me ve. Mientras Ismael vivió 137 años, tuvo 12 hijos y habitó en una gran porción de la tierra donde actualmente viven los árabes. Pero más importante que todo eso es lo que el versículo 9 nos dice. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Cuando uno muere, es usual que uno quiera morir en el sitio donde nació, que quiera ser sepultado en el sitio donde uno nació. Es una costumbre, es algo que uno espera. Es interesante que Hechos 7 nos dice: y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Qué tremendo que cuando se muere Jacob, José allá en Egipto pide permiso para llevar ese ataúd, un viaje de 500 kilómetros, llevar ese ataúd y llevarlo a la cueva de Macpela, para que ahí en la cueva de Macpela sea enterrado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el interés? ¿Por qué el interés de Jacob de ser sepultado en esa cueva de Macpela? Génesis nos dice:
Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a edad de 110 años y lo embalsamó y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Por qué José pide que cuando la nación de Israel salga de Egipto, y usted sabe cómo fue la salida de ellos, cuando ellos salgan rápido, ellos salgan y teniendo que cruzar todo el Mar Rojo, llevando todos sus enseres, llevando a los niños, llevando a toda la gente? ¿Por qué José les pide que les lleve a la tierra prometida, a la cueva de Macpela? Y usted puede ver la lista en la pantalla: Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Lea, José y otros de quienes no se nos da el nombre. Todos ellos quisieron ser enterrados en la cueva de Macpela. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué José les pone la dificultad tremenda a la nación de Israel que va a salir de Egipto para que ellos lleven un ataúd a pie, llevando 500 kilómetros desde Egipto hasta esta cueva de Macpela para que ahí le entierren? ¿Por qué tanto interés de ser sepultados ahí? Abraham no había nacido en la tierra prometida, ahí donde estaba la cueva de Macpela. Abraham había nacido en una tierra más de 1200 kilómetros de distancia. ¿Por qué el interés de morir aquí? Dios les había dicho: mi plan con ustedes, contigo Abraham, contigo y con tu familia, mi plan ahora es que tú habites en la tierra prometida. Esta va a ser tu casa. Aquí vas a vivir tú y todos tus hijos y tus nietos y toda tu descendencia. Ellos van a llegar, ellos deben vivir aquí en la tierra prometida. Abraham había crecido en su vida espiritual. Y él dijo: si Dios desea que nosotros vivamos aquí en la tierra prometida, aún mis huesos van a permanecer aquí. Ellos llegaron a entender lo que Dios quería. Llegaron a comprometerse en su obediencia a Dios, al punto de que fue tal su apasionamiento por obedecer al Señor, que aún viviendo lejos, a 500 kilómetros allá en Egipto, José quiso que se traiga su ataúd para ser enterrado en la cueva de Macpela. Hermano, cuando usted piensa en la herencia que les va a dejar a sus hijos, ¿en qué piensa? Pastor, yo tengo algún dinerito, tengo una casita y todo eso. Yo creo que esa va a ser mi herencia a mis hijos. Otros que quizás no tienen mucho dinero pueden decir: bueno, mi herencia son los estudios. Voy a darles una buena educación para que esa educación llegue a ser una herramienta para ellos, para que sean alguien en esta vida. Frase que siempre me molestará. Ellos no son alguien porque estudian en universidad. ¿Cuál es su herencia? ¿Cuál es la herencia que usted le va a dejar a sus hijos? Quizás tiene un seguro pagado
Y cuando usted se muera le van a dar 50 millones. Así es que usted vale más muerto que vivo. Así que cuidado con lo que come. ¿Cuál es la herencia? Abraham no fue conocido por toda la riqueza que tenía. Cuando vemos en la Biblia por qué es recordado Abraham, no recordamos de él, la Biblia no nos recuerda de él por las cientos de vacas que tenía, o por todo el ganado, o por toda la sabiduría de este hombre. Lo que recuerda la Biblia acerca de este hombre es que este hombre fue un amigo de Dios. Por eso se le recuerda a Abraham. Y por eso musulmanes, árabes, judíos y cristianos, todos le tienen en una estima tremenda a Abraham, porque fue el amigo de Dios. ¿Cuál es su herencia? Hermanos, si usted puede dejar una casita, un carro, estudios y todo eso, no tiene nada de malo. Pero si usted se olvida de dejarle su fe a su hijo, falló como papá y como mamá. Si usted y yo no tuvimos el cuidado de darles lo que de veras es lo más importante en torno a la herencia, si no les estamos dejando nuestra fe a ellos, no importa cuántos estudios le deje usted, no importa cuánta plata le deje, no importa las cosas materiales, si la herencia no es nuestra fe, hemos fallado como padres y hemos fallado con la siguiente generación. El cristianismo no debe ser algo de domingo. La lectura de la Biblia no debe ser algo de domingo. Nuestros hijos deben vernos que la palabra de Dios es importante todos los días de la semana. Deben vernos orar, deben vernos leer la Biblia, deben observar que cuando vamos a tomar decisiones buscamos a Dios en su palabra y en la oración para tomar decisiones que le honren a Él. Se debe notar en nuestra familia cada día que el cristianismo es real, no algo de domingo. La herencia que Dios espera que usted deje a su familia es su fe. Ese es el legado. Y aún en medio de nuestra imperfección, cuando se escriba nuestro epitafio, sería bueno que se diga ahí, sin mentir: fue un hombre imperfecto, pero siempre buscó a Dios. Él es el que me guió a Cristo. Él es el que me enseñó la Biblia. Él es el que se sentó conmigo a decirme lo que Dios espera de mí. Él es el que me ayudó a tomar decisiones basadas en la palabra. Eso deben decir nuestros hijos, nuestra familia. Que lo que les dejamos sea nuestra fe. Y por eso es recordado Abraham. Un hombre imperfecto, como nosotros, pero recordado porque fue un amigo de Dios. Y como vamos a ver los siguientes domingos, vamos a ver cómo esa fe de Abraham tuvo una tremenda influencia en su hijo Isaac y en sus nietos. Porque es un hombre imperfecto, pero que les dejó la herencia de su fe, de su creencia en Dios. Hermano, ¿cuál es la herencia que usted va a dejar a sus hijos? Si les puede dejar plata, si les puede dejar una casita, si les puede dejar algo en cuanto a lo económico, eso va a ayudar.
Pero si no les deja su fe, usted ha fallado como papá o como mamá. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Abraham. Que entregó sus dones y sus regalos y bienes materiales a sus hijos. Pero más que eso, Señor, les dejó su fe. Y yo te ruego, Padre, que nos ayudes a nosotros, tus hijos, a tener el enfoque adecuado. A veces, Señor, cada día, insistiendo en cosas importantes, que estudien, que se preparen, que hagan lo que deben hacer. Pero, Señor, cuando hablamos de lo espiritual, tan desconectados que tenemos a nuestra familia. Eso no es importante. Eso es de domingo. Ayúdanos a pensar muy bien que lo espiritual es la herencia que les podemos dejar. Que ellos nos vean orar, nos vean leer tu palabra, nos vean abrirla cuando necesitamos sabiduría, que nos vean hacerlo cada día, que nos vean enseñarles basados en las Escrituras, que nos vean darle el primer lugar cada día a tu palabra, a ti. Ayúdanos a darles esa herencia. A que después de 2 o 3 generaciones, la fe puede estar en nuestras familias. A que no se pierda el cristianismo después de una generación en nuestra familia. A que esa sea la herencia que perdura. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, yo quiero decirle que me gustaría orar por usted. Si usted viene por primera vez y necesita oración mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Y con eso me está diciendo a mí, vengo por primera vez. Gracias, veo su mano. Bájela nomás. Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Gracias, veo su mano. Gracias, veo sus manos al fondo también. Gracias, veo su mano. ¿Alguien más que venga por primera vez y desee que oremos por usted? Sabe, para las personas que levantaron su mano, que nos están visitando, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. No se sienta obligada, obligado a hacerlo. Es voluntario. Pero usted puede en este momento tomar sus cosas y usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar de la iglesia y en un lugar privado va a conversar un momento con usted. Queremos ayudarle, queremos servirle. Si usted quiere, con toda confianza puede pasar en este momento. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar.
Pero si desea hacerlo, venga, con toda confianza, queremos ayudarle. Venga nomás, gracias por ser el primero. Padre Celestial, yo te agradezco por las personas que nos visitan. Te ruego, Señor, por sus necesidades, tú que conoces mejor sus vidas. Conforme a tu voluntad, yo ruego que puedas suplirlas. Te ruego, Padre, por la necesidad de salvación en la vida de ellos. Si ellos todavía no te han recibido como Salvador personal, yo te ruego que hoy pueda ser el día de salvación. Te ruego por nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos a conocerte más, a saber más de ti, a cultivar nuestra relación contigo, a ser ese barro en las manos del alfarero, dispuestos a que tú nos moldees, a que tú nos transformes en tu misma imagen. Queremos ser más como tú, para que nuestros hijos deseen ser como nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Amén.